Nosotros traíamos una encomienda para este estudio. Una persona colocó una pregunta que se relaciona a esta encomienda, quiere decir algo que teníamos previsto respecto a este estudio. Esto que vamos a compartir con ustedes en esta parte de la charla comenzó a instalarse en nuestra conciencia como información interna en una oportunidad donde estábamos viajando para hacer un trabajo con Grupo UXIM de la provincia de Chaco, de Resistencia, Chaco. Estamos yendo a dar nuestra primer charla hace algunos años en Resistencia, Chaco, y abordamos un avión desde el aeropuerto de Córdoba hacia Resistencia. Por los horarios de vuelo y por las condiciones de vuelo, se nos permitió hacer una observación de una parte del territorio cordobés que se conoce como Mar Chiquita o también como Mar de Ancenusa. Cuando nosotros entramos en contacto en esa oportunidad con ese territorio, desde el aire, sufrimos o recibimos fuertes estímulos internos. Se abrió o se descorrió particularmente un velo para nuestra conciencia. Ciertos estímulos empezaron a llegar, cierto tipo de información comenzó a pasar al consciente y nosotros nos mantuvimos receptivos de ese proceso, estando lo más neutros posibles. A partir de ese momento, a lo largo de esos años para acá, estas informaciones se fueron ampliando. Estas informaciones se tornaron cada vez más profundas y objetivas. Algunas de esas informaciones es lo que queremos compartir con los grupos en los distintos lugares y en las distintas regiones donde estas charlas se van instalando. Mar de Ancenusa es una región donde la energía de Erx se irradia bajo una condición particular. La energía de Erx en Irdín se denomina Iruma. El Iruma es la cualidad o condición de la energía de Erx. Cada centro intraterreno tiene su energía, su cualidad. Ningún centro intraterreno ofrece similitudes en términos vibratorios o de energía respecto a otros. Son únicas esas características. El Iruma es una característica única de la civilización de Erx. Cada civilización, cada centro intraterreno tiene su propio patrón vibratorio, su propia cualidad. Este Iruma se desglosa o se descompone en energías de rayo. Está compuesto por energías de segundo rayo, de cuarto rayo, de noveno rayo y de 11º rayo. Existen jerarquías que asumen la expresión radial o la conducción de esas energías de rayo. En ese mismo orden, segundo, cuarto, noveno y 11º, Taikuma, Mianuma, Urauma y Epantikuma. Esa energía de Erx y esas jerarquías comenzaron a revelarse gradualmente, esas condiciones de la energía de Erx y las jerarquías que canalizan esos desgloses del Iruma comenzaron a revelarse gradualmente también en el marco de las revelaciones o en el marco de la revelación de Ancenusa. Fueron el preámbulo para que la revelación de Ancenusa pudiera instalarse a nivel general y manifiesto en el planeta. Ancenusa expresa esa energía Iruma. Ancenusa es un potente espejo hasta este momento oculto a la humanidad
y herramienta directa de la civilización de Erx. Toda esa gran masa de agua es un catalizador magnético y vibratorio, herramienta de la civilización de Erx. Para que quienes no tengan claridad de esto, el mar de Ancenusa tiene aproximadamente, según las épocas, 90 kilómetros de largo por unos 40 de ancho. Quiere decir, no es una lagunita, no es un charco, es realmente un mar interno y cumple una función magnética inmensa, similar pero diferente en cuanto a cualidad y alcance a Iberá en la provincia de Corrientes y a Bermudas en las cercanías del Caribe. Entonces, Ancenusa es un gran vórtice energético. Su función está directamente relacionada al rescate y la evacuación. La civilización de Erx opera el espejo de Ancenusa, combinada en coligación con una civilización que no está revelada y de la cual lo único que se sabe es que aporta energías de octavo rayo, quiere decir energías de interrelacionamiento de los universos. Erx y esta civilización que no está revelada, hacen un trabajo profundo en comunión, en amalgama, en coligación, en cohesión, fundamentales para la preparación de la evacuación y el rescate. Este trabajo también tiene un vórtice de participación en lo que nosotros conocemos como satélite lunar, nuestra luna. En nuestra luna, en estos momentos, hay una gran actividad. En estos momentos se está intensificando profundamente la actividad de conciencias de distinto rango evolutivo, de distintas líneas evolutivas también, respecto a la asistencia, colaboración y apoyo que tanto el rescate como la evacuación planetaria van a requerir. La civilización de Erx, junto con esta otra civilización no revelada que expresa energías de octavo rayo, trabajan directamente con un conjunto de conciencias, con una entidad que se puede definir como Nakash Shirin. Un Nakash Shirin es una entidad que responde directamente a la jerarquía crística. No todos los miembros de un Nakash Shirin, quiere decir las conciencias que participan de un Nakash Shirin, son seres de segundo rayo o que pertenecen directamente al eje crístico jerárquico, pero sí que fueron convocadas cósmicamente a participar y a formar parte del Nakash Shirin. En este momento, ese conjunto de conciencias, esa entidad, ese Nakash Shirin, está operando íntimamente también, profundamente también, con la civilización de Erx y con esta otra civilización no revelada que opera o aporta dentro del marco de esa operativa, de esa ceremonia de asistencia y de preparación, como decíamos, el octavo rayo, de interrelacionamiento de los universos. Gradualmente, desde Ancenusa, se va a desplegar una actividad energética que va a impactar de modo benéfico, que va a interactuar de modo benéfico en la elevación y la preparación de las condiciones planetarias requeridas para ciertas etapas preparatorias a los fines de evacuación o rescate. Estas informaciones que acabamos de sintetizar, hasta este momento no estaban disponibles para la humanidad de superficie. Esta y otras informaciones van a empezar a ofrecerse a la humanidad de superficie para que al entrar en contacto con ellas se preparen vibratoriamente para parte de los procesos que la humanidad de superficie va a vivenciar también en el marco
de la operación rescate y evacuación. Entonces, estas y otras informaciones vienen a nuestro auxilio, porque al ofrecer un patrón vibratorio que nos permita entablar un vínculo más profundo con esta realidad planetaria, que es marchar hacia una expresión, marchar hacia una nueva expresión, tanto de la humanidad como del planeta mismo, asisten realmente de este modo una necesidad. La forma de enfrentar la situación planetaria es recomponiendo el patrón de vida planetario de modo total y no parcial. Si el patrón actual solo fuera modificado o transmutado parcialmente, la desarmonía o el desequilibrio volverían gradualmente a instalarse. Pero lo más importante es entender que el planeta está siendo preparado para salir de la ley de karma material y pasar para la ley evolutiva superior. Entonces, si el planeta no fuera realmente puesto en otro orden vibratorio, si no se activaran a nivel planetario otros patrones y estructuras que respondieran o sirvieran como reflejo a leyes cósmicas de otra condición, en este caso la ley evolutiva superior, lo que este planeta debería asumir para él sería imposible. Lo que tenemos que entender, y esto estuvimos reforzándolo en las charlas de los últimos meses, es que la evacuación o el rescate no son ni un castigo y tenemos que empezar a desenmarcarlos de un cierto grado de fantasía o de inmadurez en el que se encuentran sofocados como conceptos, mal interpretados como conceptos. Y lo que nosotros aportábamos en las últimas charlas de estos últimos meses también, era que nos preguntáramos por qué una civilización o por qué una cultura tendría que ser retirada de un marco caótico cuando el caos o el desequilibrio o la desarmonía en ese campo de vida llegaran a un cierto límite. ¿Por qué tendría que ser retirada? Simplemente, aportábamos, debe ser retirada o debe ser asistida mediante una evacuación, un rescate, porque su identificación con las fuerzas materiales llegó a un grado tal que inhibió a esa cultura para poder ceremonialmente retirarse de ese campo planetario de vida cuando las condiciones de ese campo de vida ya no respondieran o a las expectativas evolutivas o a los ciclos o etapas que evolutivamente correspondieran para esas partículas. Entonces, lo que nosotros perdimos como humanidad fue la capacidad ceremonial de retirarnos monádicamente del planeta. Quiere decir, de retirarnos sin ningún tipo de asistencia del planeta. Y esto lo perdimos precisamente por el gran desequilibrio, la gran densificación y la gran identificación de la humanidad con las fuerzas presentes, actuantes y componentes en el marco de las leyes materiales. Entonces, si nosotros hubiéramos permitido que las condiciones tridimensionales de este planeta fueran más armónicas, fueran más estables y más equilibradas, los conjuntos de partículas que hubieran agotado la instancia kármica, la instancia evolutiva, podrían retirarse sin que ninguna asistencia de este tipo por parte de la jerarquía tuviera que ejecutarse. Quiere decir, la jerarquía lo único que haría sería participar, asistir, acompañar algo que las propias conciencias en conjunto podrían ejecutar. Quiere decir, la ceremonia de traslado de su esencia, de ese planeta que ya no ofrece las condiciones evolutivas para el marco cósmico de vida que correspondiera. Y eso lo perdimos.
La vida cósmica es la que ofrece rescate. La vida cósmica es la que ofrece un camino alternativo. La vida cósmica nos cierra puertas. La vida cósmica, cuando una posibilidad es interferida o es restada por una civilización o por parte de los miembros de una civilización, como puede ser la nuestra, la vida cósmica ofrece opciones, porque la vida cósmica es una opción perpetua. La vida cósmica nunca deja de ofrecer y de preparar las posibilidades para las partículas que estén en condiciones de asumir determinados procesos evolutivos, como tampoco deja de ofrecer posibilidades a las partículas que se cierren a los ofrecimientos evolutivos. Porque, del mismo modo que algunas partículas van a ser tenidas en cuenta en el marco ceremonial de un rescate o evacuación, otras van a ser tenidas en cuenta en el marco ceremonial de un proceso transmigratorio que les va a poder permitir recibir las oportunidades acordes incluso a su rechazo evolutivo, al rechazo evolutivo experimentado hasta ese momento. Para que un conjunto monádico no necesite ser evacuado, necesitaría previamente no haber sido interferido para poder realizar experiencias en el marco del dominio de las leyes planetarias que le permitieran llegar precisamente a través del dominio de esas leyes como corolario al retiro por propia voluntad del planeta. Y esto fue interferido. El conjunto general monádico que compone esta humanidad fue interferido en ese sentido. Hay una gran cantidad de experiencias con las leyes materiales que no pudieron ser desenvueltas y que no van a ser desenvueltas. Incluso cerrándose el ciclo de transición planetario, no van a ser desenvueltas. Van a quedar pendientes y de un modo u otro, las mónadas que no tuvieron acceso a esas experiencias van a tener que encaminarse a energías supletorias, a energías que les van a permitir compensar de algún modo eso, para ajustando esos principios pendientes, poder seguir su propósito o su trayectoria evolutiva del modo adecuado. Quiere decir, la situación planetaria es muy grave. El planeta tuvo que pasar por una transmutación logoica de urgencia. Esto lo dijimos acá en Buenos Aires, en varias charlas. Esto lo saben muchos de ustedes. Porque por distintas vías, no solo por las nuestras, por Grupo Uxin, esto fue divulgado. Entonces, la transmutación de urgencia, quiere decir el cambio de conciencia regente del planeta, obligó a tomar una gran cantidad de decisiones, también de urgencia, para poder asistir el proceso de la conciencia de la humanidad y de los reinos infrahumanos y del contexto general de la vida planetaria en un marco que inicialmente no estaba previsto. Entonces, cuando un conjunto de seres no es interferido en las experiencias que tiene que hacer en un marco de vida planetaria, ese conjunto puede retirarse de ese marco, trasladarse a otros contextos universales con facilidades que nuestra humanidad no tiene, precisamente por su comportamiento y la interferencia que aplicó u ofreció a la vida planetaria. Sí. Buscar por todos los medios curvarse ante la voluntad interna, que es realmente el núcleo de conciencia que está siendo conducido por las jerarquías a la liberación. Dejar de interferir en este plano. Nuestra conciencia interna es quien está recibiendo el ofrecimiento de conducción hacia otras etapas y ciclos de la vida cósmica. Quien quiera colaborar con el proceso y dejar de interferir, tiene que adherir y entregarse a esa voluntad interna, que es realmente quien está siendo conducida a ese proceso. Acá no tenemos nada más que inventar, nada más que ensayar, nada más que intentar. Lo único que nos queda por intentar es dejar de interferir, dejar de lado nuestra voluntad inferior y entregarnos a la voluntad superior. Nuestra conciencia interna está siendo estimulada. Nuestra conciencia interna está siendo llevada a procesos de comunión y de ceremonia interiores que va a permitir
que nuestros núcleos internos sean conducidos en el momento adecuado, bajo el protocolo y la ceremonia adecuados también para las necesidades evolutivas del planeta, de la humanidad y todo aquello que esté involucrado en este campo de vida. Nuestro planeta simplemente está terminando una de las tantas etapas de su trayectoria evolutiva. Quiere decir, el planeta no se acaba, el mundo no se acaba, no es el fin del mundo, ¿sí? Como dicen algunos, figurativamente, viene el fin del mundo. Lo único que está ocurriendo es el fin de un ciclo, de una etapa. Entonces, la humanidad es retirada en su conjunto de la vida planetaria para que las jerarquías cósmicas puedan reacondicionar la vida planetaria para que se reinstale el patrón de vida en ella, para que nuevamente conjuntos de mónadas, tanto del reino mineral, vegetal, animal, humano, espiritual, monádico, divino, logoico, puedan reiniciar una etapa en conjunto. Los seres considerados rescatables, gran parte de ellos van a ser reinsertados en la superficie planetaria, cuando las condiciones sean otras. Una parte, no toda, porque hay seres en la superficie planetaria que tienen como destino otros medios planetarios, otros sistemas solares, otros campos de vida, otros campos dimensionales, otros planos, otros niveles. Asimismo, algunos miembros de la civilización actual de superficie van a pasar a interactuar con seres que hoy están en los niveles internos del planeta, quiere decir con civilizaciones internas del planeta, que están en los niveles subjetivos, que representan la conciencia profunda de la humanidad en el planeta. Estas civilizaciones recién hace unas décadas que están revelándose y entrando en contacto con la humanidad de superficie, precisamente asistiéndola en esta transición. Y los seres no rescatables son llevados por la entidad crística que conduce el proceso de recomposición planetaria, son llevados a la reinserción en distintos medios planetarios acorde a lo que ellos tengan que reensayar evolutivamente. Quiere decir, aquí no hay ni crimen, ni castigo, ni castigados, ni seres elegidos. Aquí cada ser solamente es reinstalado acorde a la respuesta evolutiva que hubiera dado. La jerarquía no tiene preferencia por un ser rescatable o por un ser no rescatable, porque la jerarquía es incondicionalmente una amadora de todo. Quiere decir, la jerarquía solo puede amar incondicionalmente. Y la jerarquía conduce por amor las partículas a su destino. Cuando una partícula puede ser sostenida y acompañada hacia su destino cósmico, en caso de ser una partícula que hace ensayo en universos de segundo rayo como este, es porque es amada incondicionalmente. Quiere decir, el amor toca esa partícula y la conduce. Y la jerarquía es una herramienta de la energía del amor. Y es el amor la que conduce, es el amor el que conduce a la partícula a su destino cósmico. Es quien acompaña a la partícula. Entonces, para la jerarquía, un ser no rescatable y un ser rescatable no son diferentes, solo son diferentes en términos de protocolo, de ceremonia. Quiere decir, están siendo tratados acorde a lo que sí pudieron hacer o a lo que no pudieron hacer. Y no es mejor la conciencia que pudo que aquella que no pudo, porque para la energía crística no existe diferencia en términos de cualidad, sino de respuesta o reacción. Entonces la energía crística, con toda esa capacidad de conducción que tiene el amor, coloca a los seres no rescatables en los marcos de vida cósmico más acordes al principio que tienen que reensayar. Y los seres rescatables lo mismo, son colocados mediante la conducción del amor y en base a la respuesta que dieron, del mismo modo, en el marco de vida cósmica que sirva a su evolución. Quiere decir, aquí lo único que hay es un reaprovechamiento absoluto y como decíamos antes, una dadora absoluta de oportunidades en la vida cósmica. Solo el hombre tiene esta cosa tajante del fin, tajante de la aniquilación, tajante de la muerte, ¿sí? Inhabilitante de la muerte, del fin, de la falta de oportunidades. El cosmos es una oportunidad eterna. La jerarquía lo único que hace es permitir, por medio de su conciencia, la confirmación y la custodia precisamente de que la eternidad y la infinitud son inagotables
y son energías que jamás dejan de cumplir con su propósito.